Neta, neta, neta. ¿Estás preparada o preparado para el regreso a clases? ¿O solo estás listo o lista? ¿O solo estás dispuesta o dispuesto? No es lo mismo, son tres dimensiones de una misma realidad. Y la manera de hacer que este regreso a clases presenciales, quien así lo decida, sea sana, segura y sostenible, es que tengas claro qué es lo que tienes que hacer, lo que en tu responsabilidad está en las cuatro paredes de tu casa, ya seas padre de familia o madre de familia responsable del menor, o el alumno, o el profesor, o el que trabaja en la escuela, o sociedad civil, para hacer este regreso sostenido. Este video te va a presentar varias preguntas. Lo que busca es tratar de hacer este tipo de conciencia para que tú puedas saber si estás lista o listo para poder tomar medidas en caso de un posible contacto con contagio. Para tener un juego ganador en un deporte necesitas una estrategia y necesitas una táctica y necesitas técnica para poder desarrollar las cosas de una manera orientada hacia lo que quieres llevar. De otra manera es dejarlo al azar y es dejar que si las cosas salen como te gustaría que pasaran, sea meramente circunstancial. Entonces, tener un juego ganador puede ser bueno, puede ser muy bueno o puede ser impecable. Es lo mismo con las escuelas. Piensa cuando eras estudiante o ahorita que eres estudiante. No todos los alumnos son alumnos de 10. No todas las alumnas son alumnos de 10. Tienden a ser mayormente las mujeres las de mejores calificaciones. No todos se llevan estrellita de buen comportamiento. Hay demasiada información, demasiado ruido y ahorita, pensando que podría haber una posible afectación con menores, hay demasiada emoción involucrada y eso hace que se contamine todo. ¿Qué tienes que saber tú para poder tomar mejores decisiones ante las circunstancias que la vida te vaya presentando? Y un gran examen que tenemos enfrente es este regreso a clases. Y el examen es para todos y todas. Para ir aterrizando el tema de temas más simples a temas más complejos, ¿no? Todo el mundo opina, todo el mundo dice que sabe, todo el mundo cree que sabe. Algunos sí saben, otros no tanto. Y hay una circunstancia que a veces es un poco peligrosa en términos humanos, que es el área de confort y la comodidad, que es cuando tú escuchas eso que quieres escuchar, lo das por bueno. Entonces, el regreso a clases también trae el regreso a exámenes y trae el regreso a tareas. Te voy a hacer varias preguntas. Tú sabrás cómo estás preparada o no para poder responder estas preguntas y sabrás si tienes tarea por hacer. De alguna manera, el regreso es avance. El regreso a clases, el regreso a oficinas, el regreso a actividades, el regreso a la vida. El punto es cómo hacerlo y cómo hacerlo de manera que sea segura para ti y tu familia y por lo tanto también para toda la gente que nos rodea. Quizás es momento de empezar a hacer un poquito más de conciencia y de repaso. Ahora, yo veo que la vida la llevamos en muchos temas, pero de pronto no hay mucha conciencia. Cosas tan sencillas como el calentador de tu casa, cada cuánto lo tienes que drenar y cada cuánto lo drenas. ¿Eso te da un mejor rendimiento o no? Los celulares, la batería tienen unos ciclos. ¿Sabes que tenían ciclos? ¿Sabes cada cuánto se cumple el ciclo? ¿Sabes acaso si es bueno dejar conectado tu celular toda la noche o no? Si pensando en querer tener toda la batería, ¿estás dañando la batería o no? Mil y un ejemplos que te puedo dar de la vida diaria. Por ejemplo, uno que a mí me incumbe mucho es la cámara del celular. Todo el mundo usa la cámara, pero no todo el mundo la sabe usar. Esa es la diferencia con esto que te quiero transmitir para lo próximo que es el regreso a clases. Y que las cosas salgan bien, maravilloso. Pero si eso es por puro azar, te estás jugando un riesgo muy grande. Cuando hay cosas que tú puedes intencionar, dirigir y proponer para reducir esos riesgos. Eso quiere decir cuando dicen cuídate. Burbujas y cuidados. Todo mundo dice que vive una burbuja y todo mundo dice que se cuida. Si eso fuera así, la epidemia se habría acabado. Eso no es así, la tercera ola lo está demostrando en México. El chiste es que tú mismo con la técnica lo vas a lograr a través de conocimiento y que puedas tener ese conocimiento para tener mejores
decisiones y poder replicar un resultado una y otra vez que es satisfactorio para ti, para tu familia y que se trata de tu salud. Sí tiene que ver con vibrar alto, sí tiene que ver con comer bien, sí tiene que ver con dormir, dormir bien, sí tiene que ver con todas esas cosas. Todo eso beneficia. Pero hay cosas físicas que son como son, creamos lo que creamos. Entonces, así como te hice las preguntas del boiler del celular, en términos de COVID, voy a ir en un tema cronológico, suponiendo una persona que se contagia o que está frente a un posible contagio. Así que van las preguntas. Esta pregunta, uno piensa de risa hacerla, pero no. ¿Cuál es la diferencia entre SARS-CoV-2 y COVID-19? ¿O crees que es lo mismo? Pasa, todavía, 18 meses después. ¿Ese virus cómo se transmite? Se transmite por los paquetes de comida que te llegan, se transmite por las cosas que compras en el súper, se transmite por ver feo a la gente, se transmite por el aire que respiras y que compartes, o se transmite por gotas de saliva. En ese sentido, ¿qué es un aerosol? ¿Y por qué el aerosol se parece a la transmisión de olores de los perfumes, de la comida, de los baños? ¿Y por qué, si te puede llegar un olor a distancia y estás respirando ese olor, por qué también puedes respirar ese virus? ¿Cuál es el tipo de convivencia en tipos de riesgo que es menos riesgosa, un poquito más riesgosa y altamente riesgosa? ¿Qué hace y qué elementos clave tienes que incluir para que el nivel de riesgo en una convivencia disminuya? Si desafortunadamente alguien con el que compartiste o conviviste un día resulta positivo una prueba de SARS-CoV-2, ¿qué es lo que hace que te clasifique como contacto de una persona positiva según el estudio de contactos en términos técnicos? Y entonces, si solo te la cruzaste de frente y no cruzaron ni una sola palabra y los dos tenían cubrebocas, o si estaba atrás de la fila, o si estuviste en un restaurante, o si te quedaste en su casa el fin de semana, ¿en qué casos, suponiendo una misma persona que se confirma está contagiada de SARS-CoV-2, en qué casos sí eres contacto y en qué casos no eres contacto? ¿Y en qué casos sí te tendrías que preocupar y en qué casos no? Después de eso, ¿qué sigue? ¿Cuál es la diferencia entre cuarentena y aislamiento? ¿A quién aplica una y a quién aplica la otra? Ahora con las variantes, ¿cómo han cambiado estas cuestiones en términos de logística y tiempos? ¿Cuáles son las medidas preventivas reales? ¿Las pruebas son una medida preventiva o no? No lo son. Esto no es una pregunta, por favor, 18 meses después. Las pruebas de gotita de sangre en el dedo para ver si estás contagiado o no, no sirven. No sirven, no lo hagas. Estás tirando tu dinero y estás tirando tu salud. Y estás tirando la certidumbre que crees que te está dando. Esas pruebas de gotita de sangre te van a dar un resultado que no, caso práctico, lo he vivido de cerca. No sirven y las siguen utilizando pensando que eso da certidumbre. Regreso a un punto inicial que es en el momento que escuchas lo que quieres oír, lo das por bueno y no importa el riesgo. Tú estás tranquila pensando que así es o tranquilo. Y eso, perdón, pero la vida no necesariamente es como uno quiere que sea. Te lo digo por experiencia. Ahora, regresamos a las preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre una prueba de antígeno y una PCR? ¿Cuál, si no tienes síntomas, sí te va a decir si eres asintomático y cuál no sirve? Dentro de las pruebas que sí funcionan, una es un poco sensible para detectar asintomáticos y otra es mucho más sensible. Después viene otra prueba que es de anticuerpos. ¿Esa cuándo la tienes que aplicar? ¿La puedes aplicar cuando estás enfermo o la tienes que aplicar hasta que ya después de la enfermedad? Si tienes la circunstancia de que te contagiaste de SARS-CoV-2 y te enfermaste de COVID-19, entonces, ¿qué quiere decir reaccionar a tiempo y reaccionar adecuadamente? ¿En qué momento? ¿En qué variables te tienes que fijar? ¿Cuándo tienes que considerar que puede ser un potencial caso grave? ¿Cómo le vas a hacer para que se quede en potencial caso grave y no darte cuenta que era gravísimo desde hace días? Hay muchas preguntas que si no
puedes responder con certeza. Y si no has validado que la información está bien, te estás jugando un voladote. Y si las cosas te están saliendo bien, bendiciones, estás bendecido o bendecida. No quiere decir que así sea la vida, quiere decir que te está saliendo. No quiere decir que sepas usar la cámara del celular, quiere decir que la usas y que te salió y que la tecnología te ayudó. Evita secuelas de largo plazo después de una enfermedad. Evita fallecimientos innecesarios. 18 meses después, está en tus manos y en tus decisiones. Infórmate bien, no caigas en fake news. Si no lo has validado y no lo puedes confirmar, es fake news. Ya sea de la pandemia, ya sea de tus amigos, ya sea de tu familia, de tu chamba. Nada como la mejor información. Con mejor información pues, y mejor digerida, puedes tomar decisiones. 18 meses después he tenido la fortuna de contar con la confianza de la gente y puedo decir que la gente que me ha seguido y la gente que deposita su confianza en mí para aclarar dudas y demás, está teniendo una experiencia suficientemente sana. No quiere decir libre de contagio. Quiere decir que si se llega a contagiar, la está sabiendo resolver. Hay casos desafortunados, no en línea directa con mis seguidores, sino la familia, pero se ha hecho todo lo posible. Y mayormente van bien. La buena información hace toda la diferencia. Y hay muchísima. Infórmate bien y logremos esta reactivación de forma sostenida. En la descripción de este video te estoy poniendo una liga para que entres al blog donde tengo un compendio de todo lo que ha pasado con el COVID, los temas relevantes, separados en secciones. Y específicamente para el regreso a clases te estoy dejando la guía que publicó la SEP, los links a autoridades internacionales y también te estoy dejando un link de 2 consultoras internacionales de primer nivel, una en términos de marketing y otra con todo el análisis económico del impacto que puede tener la pérdida de aprendizaje, inclusive hasta en el ingreso futuro de las generaciones actuales. Abrazo, banda. Nos vemos pronto. Cuídense mucho. Cuídense bien.